Bueno, empezamos este salmo que lo hemos titulado En mi aflicción el Señor me sostiene. Creemos que particularmente este salmo nos ha desafiado realmente a poner toda nuestra confianza en el Señor en los momentos más trágicos y dolorosos que podemos tener en nuestra vida. No fue fácil para nosotros asimilar este salmo. Hasta el último momento que lo estábamos revisando, sentíamos aflicción en nuestro corazón, porque realmente como seres humanos y viviendo en un contexto en el cual no se rige bajo la palabra del Señor, mantener 100% la confianza en el Señor es un trabajo de cada día. Por eso este salmo lo hemos titulado En mi aflicción, el Señor me sostiene. Y para empezar, este salmo es un salmo de ruego, es una oración de ruego, como también lo menciona en la Biblia. Es un salmo para asuntos imposibles que estemos pasando. Recordemos esta historia que vamos a ver, este estudio que vamos a ver a continuación, que es a partir de una historia, de la historia de David con sus hijos. Entonces, recordemos esta historia cuando estemos pasando por asuntos imposibles, saber que el Señor siempre va a estar ahí para nosotros, o que incluso el Señor nos pone en esas situaciones, nos ubica en esas situaciones para que confiemos y pongamos nuestra confianza 100% en Él. Y también es un salmo cuando estamos en un estado de desánimo, un estado en el cual muchas veces pensamos que no somos dignas de levantar nuestra cabeza delante del Señor. Pues bueno, también es un salmo que nos va a servir mucho en estos tiempos. Y vamos a empezar a leerlo todo para después comenzar a estudiarlo verso por verso. Bueno, el salmo empieza así. Esta es la versión en Reina Valera. Dice: oración matutina de confianza en Dios, salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perezosos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Amén, amén. Bueno, entonces es necesario para estudiar este salmo, es necesario conocer el contexto para entender esta oración de súplica que está realizando David hacia el Señor. Entendiendo el contexto histórico como tal, histórico bíblico, también vamos a entender este contexto cuando lo podamos sentir en nuestra propia vida o comparar con nuestra propia vida si hemos tenido algún suceso similar o estamos pasando por un suceso similar. Bueno, iniciando una parte del contexto antes que mi amada, lo continúe, vemos que en este momento David tiene muchísima aflicción. O sea, David está huyendo de su hijo que lo quería matar con un grupo de militares del ejército que había recabado en contra de su padre. Entonces, imagínense la aflicción que ya tiene Absalón, David, ya huyendo de Jerusalén, ya siendo perseguido para ser muerto. Entonces, la aflicción de un padre hace que un hijo, además de que el hijo se declara enemigo de él, lo quiere matar. Entonces, bueno, acá mi amada va a seguir dándole el contexto porque es una historia bastante interesante que nos ha enseñado muchísimo. Bien, gracias, amor. Podemos ubicar en nuestras Biblias para estudiar este salmo que empieza desde 2 de Samuel 11 hasta 2 de Samuel 18. Todos estos capítulos es como un resumen que lo vamos a ver en este salmo. Entonces vamos a iniciar con el primer contexto histórico. Bueno, el contexto de este salmo se podría indicar
o que proviene desde o a partir del pecado de David con Betsabé. Nosotros acá en la comunidad ya hemos estudiado varias veces el pecado de David con Betsabé, ¿no? En el cual se menciona segunda de Samuel 11. Sí, bueno, y voy a hacer un pequeño resumen de esta parte, ¿no? Se trata de que ¿dónde inicia dónde inicia? O sea, ¿cuál es el origen de esta aflicción de David? Inicia cuando él comete un pecado muy, muy grande, que primero fue el pecado de la lujuria, ¿no? De empezar a desear a una mujer que no le correspondía, una mujer que tenía esposo. En este caso se trata de que David estaba en la azotea de su palacio y ve una mujer muy hermosa, Betsabé, mujer que era esposa de uno de sus mejores generales de ejército. Él entonces desea a esta mujer, la manda a llamar, está con ella y entonces esta mujer queda embarazada. Por ahí David pues ya comete un pecado muy fuerte, que es meterse en adulterio con otra mujer, y además comete un pecado nos lleva a otro, comete luego un pecado de engaño, ¿no? Trata de engañar al esposo de esta mujer y le dice, anda y acuéstate con tu esposa esta noche. Entonces este hombre, como era leal a sus compañeros de guerra, ¿no? Dice, ¿cómo voy a ir a acostar yo con mi esposa si mis otros compañeros, los generales suyos, están aquí en enramadas acampando? Yo no puedo ir a mi casa así. Entonces lo invita a comer con él y le dice, bueno, entonces lo emborracha para que se vaya a la casa así, tampoco se llega ahí. Por la lealtad de este hombre, ¿no? Trata de engañarlo a David, pero no puede, que es el soldado Urías. Después de esto, ya usando, digamos, su poderío, en este caso de rey, pues ya pide a otros generales que lo ubiquen en una posición vulnerable en el combate y que lo ponga en sus primeras filas en la batalla contra los amonitas para que sea pues muerto por espada en esta batalla y así él tomara a esta mujer que no le correspondía. Entonces, todo este contexto, este pecado que comete David al principio, que viene por el adulterio con Betsabé, pues no es agradable a los ojos del Señor. Entonces el Señor pues envía a un profeta, que es el profeta Natán, a decirle qué es lo que pensaba el Señor y hacerlo ver cuál era el pecado que había cometido. El profeta Natán le explicó a David que su pecado traería consecuencia, ya que Urías solo tenía esa única mujer y él tenía muchas. En consecuencia, vemos que el Señor le da esta palabra a David por medio del profeta Natán. Por eso la espada, lo vemos en 2 Samuel 10:12, por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Natán le dice a David, a causa de todo lo que hiciste, que no sobre todo fue, como vimos, como explicó, el pecado de la lujuria, de estar con esta mujer casada, de tratar de engañarlo y por último de enviarlo a matar, pues la consecuencia de esto es que la espada jamás se apartará de tu familia. También vemos en Proverbios 6, del 32 al 33, que dice lo siguiente: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su enfrenta nunca será borrada. El pecado del adulterio o de los diferentes pecados que David cometió alcanza a sus generaciones venideras, como lo vamos a ver a continuación. ¿Algo que decir, Ramón? Sí, bueno, en esta parte en que el profeta Natán le dice a David, pues que la espada no se apartará de su casa y que también le dice una cosa que me parece súper interesante, donde David en este momento que el profeta le dice esto, él se arrepiente y le dice que bueno, que el Señor te ha perdonado, porque bueno, David fue elegido del Señor desde pequeño, pero sus hijos son los que van a sufrir. Que sus hijos van a ser muertos, van a ser asesinados, van a tener problemas y que él va a vivir. Entonces, a pesar de David ser un hombre conforme al corazón de Dios, pues el Señor, por cometer estos pecados, lo iba a castigar de esta manera. Para entender otro contexto de este salmo, vamos a ver la historia o la terrible historia de Tamar, que fue violada por Amnón, su medio hermano. Parte de este contexto vamos a analizar la vida o analizar la historia de 3 hijos de David: Absalón y Tamar, que eran hijos de David con Maca, y de Amnón, que era hijo de David con Ahinoam. Entonces, dentro de este contexto también vemos la terrible historia de Tamar, que fue violada por Amnón, su medio hermano.
Esto hizo que se levantara resentimiento por parte de su hermano Absalón contra su padre David, a tal punto que mató a su medio hermano Amnón. Ubiquémonos en la situación de David. David se va a enterar después que su hijo Amnón violó a su hija, su propia hija Tamar, hermanos, medio hermanos entre ellos, y que después su otro hijo Absalón va a tomar la muerte de su hermano Amnón por lo que le hizo a su hermana Tamar. Suena como algo muy complicado, pero eso es lo que va a vivir David. Nosotros creemos que es importante conocer esta historia de Tamar y de Amnón para seguir entendiendo el contexto de este Salmo 3. Vamos a, si tienen su Biblia cerca, nosotros vamos a estar leyendo 2 de Samuel 13, todo el capítulo. Nosotros lo tenemos en NBI y acá lo vamos a estar leyendo. Sí, familia, nos pareció importante que conozcan todo el contexto, es decir, el sufrimiento como tal que tuvo David, porque aún en esta parte no había llegado a escribir el Salmo todavía. O sea, esto pasó antes de que tenga todavía ese nivel de aflicción de que su hijo lo persiga. Pero como vemos que la espada ya va cayendo sobre su familia, estas ideas que tuvo su hijo, como van a ver en esta historia, de tener ideas incestuosas con su hermana. Dice, pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero, como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo, por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mis 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera el recado. Ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado, tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó el sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó, fuera de aquí todos. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar, trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón en la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó, no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido, así que dijo, levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y, llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo, así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón.
El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Bien, lo que vemos aquí en esta historia de la violación de Tamar por parte de su medio hermano es que Absalón tuvo rencor en su corazón, claramente por lo que había sucedido. Lo único que cuenta acá la palabra es que David, su padre, lo que vemos, lo que dice acá, lo único que su reacción fue que se enfureció. No sabemos como tal si Absalón también empezó a tener resentimientos con su padre porque no realizó un castigo más grande contra su hijo Amnón, al menos no lo menciona la palabra, ¿no? Pero vemos después que vemos después que Absalón toma en sus manos, también logra matar después a su medio hermano Amnón. Entonces, posterior a eso, pasado 2 años, va a enviar a matar a su propio hermano a través de toda una emboscada para tratarlo de matar, pero al final David también se entera de esto, como vemos a continuación. David se entera de la muerte de su hijo Amnón. Nosotros aquí trajimos solo unos versículos, la historia es más larga, pero en conclusión va a ser lo siguiente, que está en 2 de Samuel 13, del 32 al 33. David se entera de la muerte de su hijo Amnón y dice, no piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, sino solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Su majestad no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. Y volvemos a recordar, querida comunidad, la palabra que le había dicho el profeta Natán a David cuando pecó con Betsabé. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. En este momento nos ubicamos en la posición también de David al enterarse que su propio hijo lo mató su otro hijo. Entonces, ¿cómo se sentiría David en este momento entre la rebelión de sus 2 hijos? Sí, o sea, es terrible en realidad esta emboscada que le hace como tal Absalón a su hermano Amnón. Dice que para hacerla él primero se presenta ante su padre David y lo invita incluso a su padre David y a todo el resto de sus hermanos a una comida que él había hecho en un lugar lejano que tenía Absalón, era un príncipe, y entonces David decide no ir él. Entonces a lo que David decide no ir, Absalón le dice, bueno, por lo menos que me acompañen mis hermanos. Entonces luego de esto, pues Absalón en esa reunión ataca a su hermano, hace que sus siervos maten a su hermano Amnón y luego de esto, pues Absalón se da la fuga. Sí, se da a la fuga justamente, y David sabía que él se había dado a la fuga porque se iba a enterar su papá, pero como vemos a continuación, vamos a leer un poquito, que Absalón vuelve a Jerusalén y justamente fue llamado por David. Después de que Absalón escapó durante todos estos años, estando fuera de Jerusalén, fuera de su casa, pues bueno, su papá lo extrañaba. Creeríamos, eso lo discutíamos, lo hablábamos acá con mi esposo, y es, bueno, David, a pesar de lo que había hecho Absalón con su otro hijo, también era su hijo, y el hijo estaba vivo. Entonces, David ya lo había perdonado como tal. Acá escribimos, después de la muerte de Absalón huye, pero su padre David lo extrañaba y lo envía a buscar. Absalón vuelve, pero David ordena que no se presente ante él, sino que viva aparte y nunca lo visite. Esto enojó a Absalón e hizo que tuviera más resentimientos. Sí, y bueno, hasta un punto la responsabilidad de tener a un hijo rebelde, ¿no? En este caso a Absalón, un hijo que se rebela contra su hermano y ahora contra su padre prácticamente. ¿Hasta qué punto, pues, los padres mismos, es decir, el propio David, hasta qué punto fue responsable de esta rebeldía de su hijo, ¿no? No conocemos esa parte de la historia, pero seguro estamos que los padres son los mayores responsables de los actos de sus hijos hasta que tienen una edad y que la formación de ellos pues depende mucho de los consejos que le dan sus padres. Entonces, en este caso, pues
vemos que Absalón, a pesar de ser ya una persona un poco, tener sus resentimientos que ya había creado anteriormente hacia su padre por no haber actuado ante la violación de su hermana Tamar, él se va y ahora su padre lo manda a llamar, pero el padre, además de eso, le dice que no se presente, sino que se mantenga alejado, dice que viva aparte y que nunca me visite. Y esto, y bueno, y Absalón se fue a vivir aparte algunos años, incluso tuvo hasta familia y demás, pero al mismo tiempo fue acumulando un resentimiento y un, digamos que una mala, un coraje tal vez o resentimiento hacia su padre, ¿no? También vemos que David sí lo extrañaba, lo trataba de perdonar, pero no logró completamente el perdón porque le dijo, ok, pero no, que vuelva, pero no lo quiero ver. Entonces Absalón también tenía como un perdón fingido, porque a lo último de esta historia que está en 2 de Samuel 14, vemos que Absalón realmente dijo, bueno, si yo estoy aquí y no me quiere ver, Absalón fue a verlo a David y David él dice que lo perdonó, lo abrazó, incluso que le dio un beso. Entonces, hasta ahí vemos que la historia, pues bueno, que ambos se perdonaron, pero esto no se queda ahí, sino que Absalón tomó todo esto, tomó la confianza de su padre para conspirar contra él. Tras todo lo que tras todo esto lo que había pasado David, ¿no? Absalón no se quedó conforme, quiso derrocar a su padre David del trono a causa del resentimiento, del odio que tenía contra él. ¿Y cómo lo hizo? Sí, o sea, Absalón, al momento que se empezó a vivir alejado de su padre en Jerusalén, pues empezó a ganarse el corazón de los israelitas, al proclamarse como juez o ayudador en los conflictos del pueblo. Es decir, las personas que iban a ver al rey para algún consejo a David le decía, no, mejor te puedo ayudar yo. Además de esto, pues dice la palabra que Absalón era un hombre muy bien parecido. De hecho, dice que no había varón más perfecto que él físicamente, tenía unos atributos bellos en su cabellera y demás. Después de 4 años, Absalón ya había reunido un grupo de seguidores bastante grande, incluso hasta muchos generales que lo conocían a él como príncipe, que eran generales del ejército de David, pues también empezaron ya a hacer fuerza, ¿no? Con Absalón, y bueno, David se entera y sufre grandemente. Entonces, vamos a ponernos otra vez en la posición de David. Ya había regresado su hijo, pensamos que todo ya iba a estar en paz, aparte de todo lo que está pasando históricamente y bíblicamente, pero Absalón tomó esta confianza de su padre y que ya estaba en el pueblo, aprovechó también su belleza y su manera de hablar, su elocuencia para ganarse a las personas, a su pueblo, porque él, lo que dice en la palabra es que él estaba cara a cara con las personas del pueblo. Entonces esto hizo que él en algún momento pues se ganara más la confianza del pueblo que la de que su padre al pueblo. Entonces, él aprovechó estos años, como dice acá, para reunir un gran grupo de seguidores, que estos seguidores, que inclusive habían muchos amigos y consejeros de David, les cambió la mentalidad y estuvieron también en contra de David. Entonces, el Salmo 3 es la respuesta de David ante todo lo que está él pasando en este momento. David fue expulsado de su palacio, de la ciudad real, de la ciudad santa por su rebelde hijo Absalón. Y también es importante que David tiene una actitud siempre muy, digamos, se podría decir un poco pacífica, un poco de contener a este hijo rebelde que había venido. Es decir, que él nunca quiso matarlo. De hecho, hay una parte que dice que cuando él iba saliendo de la ciudad, pues muchas personas como que abuchaban a David porque él se iba con algún grupo de sus generales también y algunos que lo seguían. Y él decía que no era intención de él hacerle esto a Absalón o a los que lo abuchaban de él, porque ese incluso dijo David, el Señor querrá que esta persona me insulte en este momento, ¿no? Porque tal vez es lo que me merezco. Y lo que hizo es irse. Entonces siempre David, a pesar de todo esto que le iba pasando con sus hijos y demás, él siempre tenía una actitud bastante arrepentida ante el Señor. O sea, siempre él entregó el designio de lo que venía al Señor. Además que ya tenía una premonición que le había dado el profeta Natán de lo que iba a pasar. Por lo tanto, él estuvo confiado siempre en Dios. Y sí, todo esto le pasó al rey David. Yo cuando estábamos estudiando este salmo lo sentí muy
con mucha aflicción porque dije, wow, todo lo que tuvo que pasar David. Al final vamos a ver unas preguntas que lo vamos a reflexionar juntos como comunidad para que sea el Señor el que nos guíe y nos dé el entendimiento de esta historia de David, que es súper trágica y que ahora, al momento de leer otra vez el Salmo, podemos entender cada una de las palabras que David explica. Nosotros quisimos dividir el Salmo en diferentes secciones, del versículo 1 al 2. David explica su situación ante el Señor, aunque el Señor ya la conoce, David se la explica al Señor. Del versículo 3 al 6, David lo proclama únicamente al Señor como aquel que puede resolverlo todo. Como Señor, esta es mi situación y el único que me va a ayudar a salir de esto eres tú. Y termina, los últimos versículos, David termina exaltando a nuestro Dios, porque es así, nosotros pidiéndole al Señor lo tenemos que exaltar, porque solo Él puede sacarnos, como dice en su palabra, de toda situación en la cual hay dolor, hay aflicción, que nosotros siendo también pueblo elegido lo vamos a sufrir y también lo vamos a sufrir de una manera un poco más peculiar porque conocemos la palabra del Señor y conocemos cuáles son sus profecías de los finales de los tiempos. Entonces, muchas veces cuando veamos ciertas situaciones, sí nos va a causar aflicción en nuestro corazón porque muchas veces sabemos cómo va a terminar esa situación. Entonces, lo hemos dividido este salmo en estas tres secciones. Y ahora sí, vamos a empezar. Sí, bueno, a veces todos tenemos aflicciones, ¿no? Y David aquí pues tenía una de las aflicciones más grandes. David ya había pecado ante el Señor, ya había sido anunciado que la espada no iba a salir de su casa, ya se había muerto su primer hijo que tenía con Betsabé, ya le habían violado a una hija, ya su hijo mayor Absalón había matado a su otro hijo, a su medio hermano, y como si fuera poco, este mismo hijo ahora tenía un ejército de miles de personas para matarlo a él. Entonces, la aflicción de David es súper fuerte cuando casi lo había perdido todo. Él dice, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para ver salvación, no hay para él salvación en Dios. Selah. Vemos aquí que David se sincera ante el Señor y le explica su situación. Todo el mundo está en contra de él, parte de su pueblo, sus amigos cercanos, sus generales, su propio hijo lo quiere matar. Y se da cuenta cuánto se han multiplicado sus adversarios. Es decir, está parte del ejército suyo y el ejército de su hijo, que ahora lo persiguen. Aquí vemos que hay la última frase que dice, no hay para él salvación en Dios, y vemos una palabra que es la palabra Selah, que es una palabra que viene del Strong 05542, que bueno, significa levantar, exaltar, y que más que todo está usada en el Salmo como es en términos musicales, como una tónica, es decir, como que tenemos que aumentar la energía o la intención, digamos así, aumentada en estas últimas líneas, ¿no? ¿Por qué en esta última línea? Porque dice él, no hay para él salvación en Dios. O sea, nadie pensaría que en esta situación como la que estaba David se iba a salvar. Nadie de los que vemos este contexto. Pero David pone toda su fe en el Señor y vamos a ver qué es lo que pasa al final de la historia. Seguimos, entramos a la sección en la cual en la cual David le da toda la confianza al Señor y lo proclama como es su único Salvador y ayudador. En el versículo 3 y 4 encontramos, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Vemos aquí que David proclama al Señor como el escudo, como la gloria, como aquel que le dará la gloria y aquel que le levanta la cabeza. Como vemos en Proverbios 35, dice,
Él es escudo a los que en Él esperan. Claramente David estaba esperando en ese momento en el Señor, pero pongámonos en los pies de David lo que estaba pasando en este momento. Esta oración de súplica no tuvo que haber sido sencilla, sino es que, Señor, eres escudo alrededor de mí. David tenía miedo, pero David tenía que esperar en el Señor porque sabía que el único que le iba a dar la gloria y levantará su cabeza es Él. Esta acción de levantar la cabeza, el Señor es quien levantará mi cabeza. Señor, tú me devolverás al estado del que me han derribado mis enemigos, de aquella situación en la cual he pasado vergüenza, humillación, muchas veces por nombrar o ser hijo tuyo he sido apartado. Señor, tú levantarás mi cabeza, ya sea en este tiempo o el que está por venir, pero el Señor levantará nuestra cabeza. Y me gustó estas tres palabras, que el Señor es nuestro escudo, es aquel, o estos tres conceptos, es aquel que nos devuelve la gloria, que nos da la gloria, y aquel que levanta nuestra cabeza. Y dice, con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. David sabía que el Señor le iba a responder, que ya le había respondido, pero David estaba pasando una situación humanamente en la cual es difícil de comprenderla, pero aún así David pone toda su confianza en él, en el Señor. Y vemos aquí también esta palabra Selah como un énfasis, y él me respondió de su santo monte. Vemos que en el primer Selah era, no hay en él salvación de parte del Señor, pero en la segunda entonación David dice, él me respondió desde su santo, desde su monte santo. Como lo vemos acá. Seguimos, versículos del 5 al 6. Bueno, y viendo en el contexto, pues, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Justamente como vemos ahí en el libro de Samuel, pues David sale de Jerusalén con su ejército, ¿no? Con la parte de su ejército que quedaba, con algunas personas que lo ayudaban, y sale a huir prácticamente de su hijo, ¿no? Y dice que su hijo arma un ejército de millares para buscar a su padre. O sea, en algún momento el ejército del hijo con el ejército del padre se iban a encontrar. En algún momento iban a pelear. En algún momento el ejército de Absalón va a querer matar a David, y el ejército de David, a pesar de que ellos como guerreros, digamos, tienen la orden de matar al líder del otro ejército, David le da la orden a este ejército de él que no le hagan nada a Absalón, ¿no? Porque él sentía, a pesar de todo esto, que fuese su hijo. Entonces dice, yo me acosté y dormí. Esto demuestra que él pudo dormir tranquilo a pesar de todo esto, porque confió en el Señor, como vemos aquí en el Salmo 56:3, que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. O sea, claramente David sentía miedo igual en esta situación. O sea, nos gustó mucho este Salmo 56 porque dice, yo me acosté y dormí, me desperté. No sabemos si lo dice en forma de alegoría o que realmente se acostó, durmió y se despertó, porque el Señor lo sustentaba. David tenía miedo, y el Salmo 56 nos dice que cuando siento miedo, pongo mi confianza en el Señor. Y es lo que creemos que David estaba sintiendo en este momento, a pesar del miedo que tenía. Sí, igual esto, en esta parte que dice que él se despertó y que el Señor lo sustentaba, justamente hay una parte de la historia donde habla en el libro de Samuel, que cuando él estaba huyendo de su hijo en el desierto, donde estaban huyendo, dice que un criado de Mefiboset le sustentó con asnos y comida para David y los soldados. O sea, de pronto alguien dijo, miren, lleven esto a David que está ahí con todo su ejército y tal vez no tiene comida, ¿no? Entonces él se despertó y le llegó la comida a través de un criado, ¿no? Pero solamente porque él puso la confianza en el Señor y en su palabra, como dice en primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces a veces hay cosas que en nuestra vida misma, pues yo mismo lo he experimentado y aquí mi amada también, que es increíble, cosas que tú no crees que pasan, pero oras al Señor y suceden. Bueno, y aquí voy a hacer un paréntesis contando una pequeña anécdota que me pasó. Cuando yo estaba conociendo a mi amada, yo fui a conocer la Argentina. Yo viajé a Argentina
confiando en el Señor de que ella era la mujer indicada puesta por el Señor, porque no nos conocíamos personalmente. Luego yo me quedé atrapado ahí en el COVID porque no se podía volver, no había aviones, me quedé 2 meses allá y a lo que regreso, ella estaba buscando un vuelo para regresar y ella quería regresar, queríamos regresar enseguida porque ya era final de año y queríamos preparar para casarnos y hablar con los padres y todo eso. Bueno, entonces yo, que estaba y estoy todavía iniciando en los estudios de la palabra, yo le decía, busquemos en internet un pasaje y a ver qué nos sale. Pues no, entonces no había pasaje, no para el próximo mes, no para el próximo mes. Entonces lo que salía eran muy caros, muy altos. Entonces me acuerdo que hubo un pasaje que yo le compré. Me acuerdo que yo lo compré así como, digamos que o sea, ella me dijo, pongámonos a orar y ver, bueno, yo oraba, pero igual yo estaba buscando, pues no, me desesperé, literalmente porque yo quería que ella venga, y entonces yo compré un pasaje en internet. Resulta que la página donde compré era una página falsa de pasaje, y bueno, se me perdí el pasaje completo, compré un pasaje Argentina-Ecuador, y lo perdí porque me estafaron en internet. Y luego de eso, pues me acuerdo que una vez yo le comenté eso a Yami y ella estaba orando en Argentina por el pasaje, y me acuerdo que una vez de pronto ella oró y de pronto así de un día a otro, después que yo había pasado como un mes sin pasaje, ella orando, abre la página y hay un pasaje como para los próximos días y a un precio a mitad de precio, no recuerdo si es que un día era Shabbat y no lo compramos porque era Shabbat. Digo, pero ¿cómo no lo vamos a comprar si está a mitad de precio y yo acabo de poner ahorita uno si no hay? Me acuerdo que creo que Maru dijo, no, si es el Señor ese pasaje va a estar y ya, y no lo compramos ahora porque es Shabbat y listo, y no pasa nada. Bueno, y así fue, ¿eh? Oramos al Señor, el pasaje no se compró en Shabbat y creo que 2 días, creo que fue el lunes, por ahí se compró y estaba ya enseguida o sea, y todo fue rápido. O sea, en resumen, yo mismo me pongo ejemplo que es lo que nos pasa cuando no confiamos completamente en el Señor y bueno, y mi amada que en ese momento pues tenía toda su confianza puesta en el Señor, pues pudo venir rápidamente. Amén, amén, gracias, amor. Entonces, esa es la confianza que tenemos delante del Señor. Hay consecuencias cuando no confiamos en el Señor, perdemos, pero a veces el Señor nos hace perder por un propósito más. Y qué lindo cuando muchas veces el Señor, bueno, qué lindo, si es que la pérdida no es mucha, pero aún así, qué lindo cuando perdemos algo porque el Señor nos dice, si yo estoy aquí, yo soy el que puedo cumplir para ti. No confíes en nada y no confíes en el humano, en la situación de los gobiernos, lo que te puede dar porque yo soy tu Dios. Y es lo que vemos acá que David estaba pasando. Les digo que es muy duro este salmo para mí porque imagínense que su propio hijo los persigue a ustedes. David se preguntará, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que mi propio hijo me persiga? Yo, siendo un rey elegido de Dios, mi propio hijo me está persiguiendo y yo me tengo que esconder de mi propio hijo. Seguimos estos 2 últimos versículos para terminar. Le dice, levántate Señor, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Sí, y en esta última parte, ¿no? David le pide directamente a Dios que se levante ante sus enemigos y cómo el Señor iba a actuar. O sea, cómo David dice, bueno, ¿cómo veo materializado mi petición al Señor ahora en esta guerra? Ahora, ¿cómo Dios me salva? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, miren qué curioso, ¿no? En el ejército de Absalón había 2 consejeros que él tenía. Uno era Agitofel y otro era Usai. Entonces, estos 2 consejeros, como consejeros de guerra, le dan 2 ideas a Absalón, al hijo de David, para que lo matara, ¿no? Agitofel le da una idea muy buena para que le hagan una emboscada y puedan matar al ejército, y Usai también le da otro punto de vista, que no era tan bueno como el de Agitofel, pero Absalón al final lo acoge. Ahora, Usai era un miembro del ejército de David que al final siempre fue fiel a David. Entonces, Usai le da el consejo a Absalón, digamos que se dirija por este lugar y manda un mensajero a decirle a David que no vaya por ese lugar y que coja en emboscada al ejército de Absalón. Entonces, prácticamente Usai, este consejero, es como un enviado del Señor para hacer una estrategia, en este caso de guerra, para salvarlo a David y a su ejército. Dice, el plan de Usai
el arquita es mejor que el de Agitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Agitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Así también en las profecías dice Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Sí. Claro, esto es lo que pasó cuando dice acá David, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Vemos que claramente eso pasó cuando Usai se hizo pasar como que delante de Absalón, se hizo pasar como que estaba con él, pero en realidad estaba en contra de él, pero estaba ahí porque el Señor lo llevó ahí para que le dijera que el plan de él era mejor, pero en realidad era para que Absalón, el Señor, como dice acá, el Señor había terminado que fracase el consejo de Agitofel, para que Absalón así se fuera a la ruina. Por eso les recomendamos que lean todo de 2 de Samuel del 11 al 18, porque está todo la historia y lo tenemos como en resumen en el Salmo 3. Si lo llevamos un poco más a las profecías, de las tantas profecías que existen y que están presentes, nosotros podamos también decir, ¿no?, que el Señor está hiriendo y va a herir a todos los enemigos, a todos nuestros enemigos como pueblo del Señor en las mejillas. Y vemos esta profecía que vemos en Isaías 13, del 19 al 20, en la cual dice: Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volverá a ser habitada, ni poblada en los tiempos venideros. David conocía y sabía que el Señor va a herir, va a hacer justicia. Entonces, en su aflicción, le confirma al Señor: Señor, tú lo harás, porque así tú me lo has prometido. Y finalizamos con este versículo, sí, en cual tiene un tono... Sí, tiene un tono insinuado, un tono de intención. Dice: la salvación es del Señor, su pueblo, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. O sea, al final vemos que el pueblo, ¿no?, que el pueblo de David es el pueblo que está sobreviviendo. Lastimosamente, pues David, a pesar de dar la orden al ejército que no eliminen a su hijo Absalón, pues él, hay un momento de esta batalla en que su hijo Absalón empieza a huir y se queda enredado en unos árboles, se queda atrapado, guindado de un árbol. Y uno de los miembros del ejército pues toma la orden de David y le dice al general principal de David, del ejército de David, a Joab, que bueno, que no lo mataran, que David había dado la orden que no maten a su hijo, que era el príncipe. Pero Joab da la orden y lo mata. Y en realidad esa orden no era de Joab, sino era una orden del Señor, literalmente, porque el Señor le dijo, el profeta Natán se lo dijo a David, que su hijo iba a morir a filo de espada, y allí pues que la espada no se iba a alejar de su casa, y 3 lanzas atravesaron a Absalón, y David sufrió terriblemente la muerte de su hijo. Ya había muerto su hijo Amnón, y ahora va a morir su hijo Absalón terriblemente, y David preferiría haber muerto él, ¿no? Entonces, nosotros aquí es un salmo que, si bien nos da alegría y contentamiento en el Señor, sufrimos lo que David sufre, porque comencemos a pensar todo lo que pasó David, y si nos viene la pregunta: ¿por qué a David, Señor? ¿Por qué David, siendo un elegido tuyo, sufrió todo lo que tuvo que sufrir? ¿Por qué a David? Su primer hijo con Betsabé murió. Su hijo Abnón violó a Tamar, su media hermana. Su hijo Absalón mató a su hijo Abnón. Su hijo Absalón intentó derrocarlo del trono. Su hijo Absalón muere, 3 lanzas en su corazón. David lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Nosotros no tenemos hijos aún, pero nos ponemos en la situación de los papás. Solo imaginar que, Señor, estamos en tu palabra, pongámonos en la situación de David. Sí, David, ¿qué nos queda a nosotros? David, en este momento, no sé, se preguntarán: no eduqué bien a mis hijos, no los llevé a la palabra, no pasé tiempo con ellos.
Señor, uno de mis hijos me está persiguiendo para matarme, ¿acaso no soy tu elegido? Entonces nos ponemos a pensar, quizás David pensó todo esto al momento de estar, imagínense la vergüenza delante de su propio pueblo, de su propio ejército, entre los ejércitos, entre ellos hablarán cómo será la vergüenza que pasó David. Se nos viene a la cabeza el proverbio en el cual dice que el pecado de adulterio lo que trae es vergüenza a tu vida. Y no sabemos la situación como tal que estaba pensando David. Y esas fueron las preguntas que nosotros nos daba, Señor, ¿por qué David? Y aún así David, mientras haya vida, bueno, hay que seguir, y David aún así proclama al Señor como el único que lo puede salvar. Así es, sí, y específicamente en la parte final ya de esto, bueno, en esta parte del libro de Samuel, dice que una vez que el pueblo ya mata pues a Absalón, que prácticamente era el ejército por el cual salieron a pelear, ¿no? Salieron a pelear el ejército de David contra el de Absalón, y bueno, vuelve otra vez el pueblo, los israelitas vuelven a Jerusalén y vuelve el ejército alegre casi porque habían matado a Absalón, pues David en cambio estaba triste en su palacio y llorando y afligido. Los generales mayores del ejército le vinieron a decir, pero señor, si hemos cumplido tu voluntad, le hemos ganado al ejército que es rival. Y la vergüenza que pasó David ante todo su ejército, tanto así que los generales mayores le exigieron que tenía que parar y darle ánimo a su ejército, que no podían estar, o sea, en vez de ganar, iban a estar de luto al mismo tiempo. Es decir, es como que el ejército de él se atacó a sí mismo, ¿no? Porque era una parte de su familia. Entonces vemos que David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar que fue elegido desde pequeño, a pesar de que bueno, lo libraron de tantas cosas de Saúl hasta aquí, y vemos una persona con el corazón de David que pudo pecar, o sea, estuvo tentado por el pecado del adulterio, por el pecado de la lujuria, y el Señor condenó todas estas, digamos, maldiciones bajo su casa por este pecado que cometió David. Entonces, si David que nosotros consideramos que es un hombre fuerte, que es un hombre, que es el rey David, nosotros no somos nada al lado de él, tenemos que mantenernos siempre firmes porque vemos cómo David cayó en un pecado terrible. Dios nos libre a ninguno de nosotros de caer en este tipo de pecados. Pero bueno, este salmo nos ha hecho reflexionar mucho que hay que estar firme en el Señor a pesar de todo. Y si es que nos pasa algo porque pecamos o porque el Señor así lo quiso, pues que creamos que es la voluntad del Señor, y como dijo Job, Dios me dio y Dios es el que nos puede quitar. Amén, amor, sí. Y, y claramente todo esto lo que le pasó a David, hay un fin, hay un propósito. Y lo vemos cuando lo dice en Hechos 13, del 22 al 23, que dice: Dios les puso por rey a David, de quien les dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Yeshua, Jesús nuestro Mesías. Entonces, esta es la tranquilidad que nos da después de estas preguntas de David, de todo lo que sucedió David. Yo pensaba, Señor, ¿qué me queda a mí? Si David, siendo un hombre conforme a tu corazón, todo lo que le sucedió, no sabemos en algún momento el Señor dirá: Yamila y Elvis tiene un corazón conforme, somos un hombre y una mujer conforme al corazón del Señor. Pero el propósito era que de David nacería la descendencia, nuestro Mesías, y a partir de él, todo lo que nosotros lleguemos a cometer como pecado, el Señor limpiará y nos hará una nueva criatura, porque vamos a entender sus mandamientos, los pondremos por obra. Y este es el final que le damos a este salmo, teniendo toda la confianza en el Señor, un salmo que nos hace reflexionar acerca de nuestras vidas y de los sucesos que estemos pasando. Quizás nos aliviará en algún momento si cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso similar o una situación similar de angustia, tanto familiar, pues pongamos nuestra confianza en el Señor, como David lo hizo en el Salmo 3, proclamándolo a Él como el único de su y digno de su salvación. Creemos también que, sí, padres, porque es como un salmo para los padres, yo creo que es un salmo
exclusivo para los papás, en el cual quizás puedan tener hijos rebeldes. También saber de que ellos pueden ser una oveja perdida de la casa de Israel y que el Señor también nos va a fortalecer. Pero eso no nos quita ver aquí como David el sufrimiento y el dolor que humanamente podemos pasar, y que pongamos toda nuestra confianza en el Señor, porque todo lo que pasó en David, el propósito era que de él saliera un Salvador que es nuestro Mesías. Amén. Amén. Gracias, familia. Esperamos que este salmo haya sido de mucha bendición para todos. A nosotros nos ha pegado muy duro porque yo mismo, que vengo casi del agnosticismo y de no creer en nada, pues a mí me golpea cada rato, como me golpeó en esta historia que les conté del pasaje, que eso nada más uno de los pequeños golpes, porque he recibido otros más grandes. Que definitivamente toda la confianza debe estar puesta en nuestro Señor, toda. O sea, que en ningún momento dudemos de que no sea así, porque yo sé que a veces nos dicen como, no, que hay un amigo que me ayuda, no, que hay un poderoso que me ayuda, no, que pongamos nuestra fe en este programa o en esta persona, que tal persona. Si no es voluntad del Señor, no va a pasar. Acá David podía haber sido muerto en todo esto que pasó. Lo podían haber matado y el Señor dijo desde el principio a través de Natán que no iba a morir, porque de él iba a salir la descendencia de Yeshua. Entonces, nada, confiar en el Señor con todo nuestro corazón y familia. Bueno, es un placer para nosotros poder compartir esto y también ser instrumento del Señor, sobre todo, y que, bueno, que Él nos ponga en nosotros este privilegio de poder compartir con ustedes. Amén. Amén, Gracias. gracias.